Telecaribe. Uniendo la región. Mis amores, muy buenas tardes para todos, 3:30 p.m., la hora feliz de las tardes del canal Telecaribe. Bienvenida a la sala de tu casa, a tu espacio seguro con tus amigas de confianza, en donde tocamos aquellos temas que en otros escenarios a veces nos cuesta dialogar. Este es un espacio seguro en el que ustedes pueden incluso comunicarse con nosotras para hacernos todas las preguntas que quieran, para compartirnos sus experiencias. Nosotros también queremos tener esa cercanía y este programa existe gracias a ustedes y fue hecho para ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que a muchas mujeres y también a los hombres pues les incumbe, y es el tema de las diferentes dietas que existen. Ustedes ya saben que últimamente hemos estado escuchando acerca de dietas cetogénicas, acerca de los vegetarianos, acerca de los veganos, y son diferentes estilos de vida que se van amoldando a cada persona según sus características físicas, sus características corporales, sus creencias, sus, digamos que sus inclinaciones de acuerdo a sus ideales de vida, a sus tradiciones, a su cultura. Entonces hoy tendremos un programa muy especial. Vamos a tener invitada como por ejemplo, a una nutricionista que nos va a despejar muchas dudas, qué viene siendo saludable, qué no es recomendable. Es muy importante cuidar nuestra alimentación siempre de la mano de profesionales. Y vamos a darle inicio al tema de hoy, no sin antes saludar a mis compañeras bellas, mi querida Glow Herrera y mi querida Soledad. Amor mío. Ella y yo estamos muy uniformadas y no fue a propósito. Espérate que yo estoy aquí como con las rayitas y con colores. Pero mira que también tienes el negro y el blanco. Aquí estamos todas siempre sincronizadas. Combinamos porque combinamos. Como sea. Como sea. Chicas, ¿ustedes alguna vez se han sometido a algún tipo de dieta, algún tipo de modelo de alimentación? No, yo soy la más mala haciendo dietas porque yo soy de las que piensa que si como y hago ejercicio empato. Es verdad. Para eso, como uno dice, para eso entreno. Sí. Yo creo mucho en la época de los cazadores, entonces me quedo también con mi proteína, sí, con el ñam. Y me encanta mucho la carne, me encantan mucho las proteínas, entonces por ahí siempre me muevo mucho, entonces casi que no hago ese tipo de dietas, pero lo respeto mucho. Lo chévere también es que uno se pueda conocer y pueda saber, por ejemplo, qué lo inflama uno. A veces hay alimentos que pueden inflamarme a mí. Y las carnes rojas, por ejemplo. Exacto. En los horarios, por ejemplo, que uno, a veces yo siento que como carnes rojas al final del día, en la noche, y me siento fatal, no duermo bien, pero hay personas que, por ejemplo, cenar una carne roja le sienta de maravilla, entonces... O los vegetales le sientan mal. Es cierto. Una carne roja es perfecta para esa persona, una carne blanca, pero los vegetales malísimos, la inflaman, le infla el estómago, se siente un poco mal, que el colon, que fastidios, bueno. Pero chicas, pasa, Claudino. Es que quería preguntar eso, o sea, ¿será que lo que le sirve a Daniela me sirve a mí, aunque las tres seamos delgadas y seamos talla S? Todo bajo supervisión de un nutricionista, más bien. Pero saben que sí, también queremos hoy abordar el tema de la moda, porque ya hay mucha gente que por moda simplemente y sin una razón de fundamento o de peso deciden llevar cierto estilo de alimentación y se autodenominan, no, yo llevo alimentación ketogénica, yo soy vegetariano, yo soy vegano, y a veces sin sentido, sin razón, apartan de su vida un montón de grupos de alimentos con un montón de beneficios que pueden llevarles y ni siquiera tienen una razón de peso, como ya lo decía. Entonces hoy tendremos aquí profesionales en el tema que nos van a despejar todas esas dudas para que usted en casa sepa cuál es la mejor alimentación o cuáles son esos grupos de alimentos que mejor pueden sentarle a usted. Vamos a darle inicio a ese tema. ¿Cuál es la diferencia entre un vegano y un vegetariano? Es más sencillo de lo que pensás. Los vegetarianos solamente no comen carne. Generalmente lo hacen por un tema de salud, por los animales o por la contaminación del medio ambiente. ¿Y los veganos? Los veganos no consumimos ningún producto de origen animal, ya sea lácteos, carne o huevos, tampoco miel, cuero ni seda. No creemos en la explotación animal para nuestro consumo. También sabemos que una dieta vegana tiene múltiples beneficios para nuestra salud, a largo y corto plazo. Hay muchas personas que definitivamente simplemente se conocen, saben lo que mejor les sienta, saben cuáles son los alimentos que deben evitar y a cuáles horas consumir estos sí o estos no. Entonces se conocen también que pueden llevar una alimentación saludable sin necesidad de
digamos que ponerle un nombre sin necesidad de encasillarla o etiquetarla. No tiene que ser ni vegetariana, ni vegana, ni cetogénica. Simplemente sé que me cae bien, sé que me sienta bien, sé cómo me siento satisfecha y cómo más o menos manejar el peso en el que quiero estar, cómo me puedo sentir saludable y así me alimento. Como hay otras personas que no tienen ni idea porque no se conocen, porque no han ido a un profesional que los, digamos que los ayude y los guíe, porque no nacemos aprendidos en esto, y entonces simplemente por moda, porque mi amiga está haciendo esta dieta, o porque mi esposo está haciendo esta dieta, o cualquier persona del gimnasio está haciendo esta dieta, yo voy a intentar a ver. Entonces puede existir después aquellos efectos rebotes que se han escuchado, que entonces uno se priva de ciertas cosas por un tiempo y cuando ya no es sostenible en el tiempo, empiezas a comer otra vez lo que antes no estabas parando de comer y luego viene ese efecto rebote en el que puedes llegar a engordar el doble, en el que puedes inflamarte, a veces ni siquiera es gordura, a veces es simplemente inflamación, retención de líquidos y nosotros lo traducimos en una báscula, en más peso y en gordura, entonces entramos en frustración. Entonces, bueno, es un tema muy chévere para las mujeres, sobre todo que somos las que por la sociedad, porque nosotras también somos un poco exigentes y nos damos durito a veces, estamos muy pendientes de nuestro peso, más que los hombres, yo creo. Uy, amiga, a veces no nos damos durito, nos damos durote, con garrote, con látigo y con todo, porque cada vez que lo vemos al espejo preferimos ver los gorditos de más, el kilito de más y no las otras tantas cosas buenas que como mujeres tenemos. Pero, por ejemplo, ¿qué me funciona a mí que no soy amiga de las dietas porque de verdad no me siento cómoda con ellos y me parecen insostenibles en el tiempo? Y es que si ya sabemos todos, más allá de si eres vegano, esto o esto, lo otro, que el pan, por ejemplo, en exceso cae mal, no solamente porque es un carbohidrato, sino por todos los químicos y añadidos que están teniendo los panes en este momento, o buscas una opción saludable como el de arroz o no comas pan. Yo no como pan, por ejemplo. Entonces, eso es como, no porque no quiera o porque me esté cohibiendo de eso, sino porque no me gusta sentir como esa sensación de masa en la boca. O, por ejemplo, otra cosa que uno sabe que le cae mal, pero a uno, le gusta seguir haciendo es tomar gaseosa. Ah, eso es... Entonces, yo antes en mi vida fit, digo de antes del cáncer, hace muchos años, ya no tomaba gaseosa porque me cuidaba mucho mi cuerpo por el tema del baile. Después de eso hice una relación bastante tóxica con ella y entonces yo siento que una hamburguesa no pega si no es con una gaseosa, unas pastas no pegan si no es con una gaseosa, pero son literal mentalidades que uno adquiere forzosamente, comenzando por ahí, y dos, sabiendo aún que con dieta o sin dieta te van a caer mal. Y ni siquiera que uno diga, Sole, que uno se va a dejar de pronto llevar por lo que diga la etiqueta, entonces voy al supermercado y como es pan Bimbo integral con granos y no sé qué, o sea, realmente hay que ponerse a leer ya y ya esto es para que despertemos todos, porque ya es a conocimiento público. Correcto. Hay que ponerse a leer y darse el tiempo uno de leer la etiqueta, la letrica pequeñita, porque ese pan Bimbo o cualquier marca que va a decir que es integral y que es de multigranos y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Quizás no no lee la tanto. letra chiquitica que se encuentra, que tiene un montón de adiciones y químicos y conservantes y azúcares. Por eso es que fuimos el otro día nosotras aquí cerquita a comer, a comprar snacks y fue difícil. Impresionado porque todo tenía la etiqueta de exceso de grasa, exceso de azúcar, mismo siendo supuestamente un producto supuestamente saludable. saludable. Yo pienso que el origen del pan nos devolvemos a nuestra época, de nuestra historia, en 1800, y era como el alimento, como quien dice, el jarta trabajadores. Entonces, el pan con la bebida, con el guarapo, con lo que sea, y eso era lo que le ofrecían a los trabajadores. Pero en esa época el pan era completamente, o muy aparentemente, entre comillas, saludables. Lo que pasa es que en la actualidad los alimentos la receta natural de los alimentos ha sido bastante distorsionada. Uf. Entonces hoy los panes vienen cargados de mucha más levadura, por ejemplo, y eso es lo que te produce esas inflamaciones, o esa llenura, o ese barrigón, o por ejemplo, más allá de las gaseosas, las cervezas. La cerveza es y miren que michelada además, todos los conductores de buses, muy difícil. así. Los choferes todos son barrigoncitos. Pero es porque no saben tomar cerveza. Porque no se pueden tomar 5, tienen que tomarse la canasta. No, lo que pasa es que a ti te encanta tomar cerveza y por eso las vienes a defender. Sí. Oiga, pero tomo poquitas. Pero ustedes se acuerdan de esa época en la que empezó todo el tema y la onda de ser fit, de ser saludable, entonces era súper caro llevar una dieta o una alimentación saludable y el mercado entonces era el triple de costoso. Y lo lindo de este proceso hoy, gracias a tanta información que tenemos a la mano, sobre todo en redes sociales, porque hay que decirlo, en TikTok, en Instagram, lo que vemos son creadores de contenido
que son apasionados, que han estudiado ese tema y que afortunadamente nos regalan información a los que somos curiosos y que nos interesamos por la alimentación. Y está ya comprobado, realmente no se necesita tanto para llevar una alimentación saludable, se necesita más bien devolvernos a los inicios de la alimentación, de la comida que viene de la tierra, de lo más básico, de los animales, si es que decides comer animales, que es una elección totalmente personal, y entonces ya se viene uno a dar cuenta que realmente no es que sea tan cara, es un tema de elección y que de pronto es más fácil comprar un paquete que ya dice ser saludable de cualquier alimento, que tú comprarlo en casa, quizás prepararlo, por ejemplo, la leche de almendras uno la puede hacer, la mantequilla de almendras uno la puede hacer, y si uno compra una versión saludable va a ser costosa, porque las mantequillas de almendras generalmente son costosas, pero leyendo otra vez la etiqueta te encuentras con un montón de ingredientes con los que no contabas. No, y además que para ti, o sea, la mantequilla de almendra o la leche de almendra es perfecta, pero quizás para Gloria no, o para mí. Por ejemplo, cuando pensamos en dieta, a lo primero que nos vamos es, hay que comer vegetales, hay que eliminar, muchas veces se suman las proteínas, pero los carbohidratos también hay que eliminarlos. Pero espérate, por ejemplo, yo no podría hacer para mí una dieta sostenible a punta de vegetales, porque los vegetales en mi organismo no funcionan. A mí, por ejemplo, me inflama muchísimo la lechuga, los pepinos. Entonces, si alguien me va, a enviar esa dieta, no la voy a poder seguir al pie de la letra, porque al contrario, en vez de mi cuerpo verse más saludable, me voy a ver más explotada. Es correcto. Pero chicas, son tantas las dudas que tenemos, porque ya se me ocurren muchas preguntas que quiero resolver hoy, por eso tendremos aquí en la sala de Entre Mujeres a Diana de Osa, que es nutricionista, a quien le damos la bienvenida a esta hora de la tarde. Hola Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Diani, chicas. Gracias. Diani, ¿cómo estás? Bienvenida. Oye, pero hay que ver que Diani se sumó al uniforme de la tarde de hoy. Señor. Estamos súper conectadas. Sí. Diani, bueno, como te comentábamos al inicio, hoy queremos nosotras conocer qué es lo más saludable para los seres humanos, hombres y mujeres, a la hora de elegir un estilo de alimentación. A veces no se necesitan etiquetas, a veces según lo que cada persona busca o en lo que cree, hay ciertos estilos como la cetogénica, la vegetariana, las personas que son veganas. ¿Cuáles son los tipos de alimentaciones más comunes? Así que podamos mencionar 3 y que nos enfoquemos en esos 3. Bueno, muchas gracias por la invitación. Digamos que aquí es muy importante conocer el contexto de cada persona, ¿cierto? También sus preferencias alimentarias, tú lo hablabas ahorita, ustedes lo hablaban ahorita. Si alguien decide llevar un patrón alimentario, por ejemplo, 100% basado en plantas, que sea vegano, también eso tiene unas conexiones, más allá de cuidarse, más allá de hacerlo por salud también. Son personas, yo digo, que tienen una sensibilidad desarrollada acerca del planeta, acerca de la sostenibilidad, acerca de los animales. Entonces va a depender mucho cuáles son esas preferencias también de esa persona. Hay que respetar también eso. Eso en primera instancia, y no solamente para que una persona tenga un estilo de vida saludable o goce de buena salud. También hay que tener en cuenta que no solamente la nutrición es importante, ¿cierto? Lleves un patrón cetogénico, vegano, lleves un patrón omnívoro, esa persona de todas maneras también debe cuidarse como ese ser humano integral que es. Claro. No solamente la nutrición, sino también nuestro movimiento es un factor muy importante. También la parte emocional, cómo regulamos nuestro estrés, porque las conductas alimentarias también están muy relacionadas con cómo llevamos nosotros o regulamos nuestras emociones, cómo regulamos nuestro sistema nervioso. Y también está esa otra parte que es el descanso. Entonces son 4 pilares importantísimos que siempre converso cuando alguien viene a consulta. ¿Qué quieres? ¿Qué te funciona también a ti? Y cómo están además esos otros hábitos, ¿no? Entonces, partiendo de esas preferencias alimentarias, si por ejemplo es una persona que quiere llevar un patrón vegano o 100% basado en plantas, uno respeta eso y le enseña. El ser humano, digamos todos los seres humanos, necesitamos cierta cantidad de proteínas, cierta cantidad de carbohidratos y cierta cantidad de grasas, ¿no? Hay unos porcentajes que se utilizan en la nutrición y digamos que hay un estándar a nivel de la población general. No vamos a irnos todavía a la dieta cetogénica o a la alimentación cetogénica, sino en términos generales, normalmente hay una distribución de un 20 a un 25% de proteínas en la alimentación, un
50 hasta 60% en carbohidratos y el restante es en grasas. Entonces uno lo que hace es enseñarle a esa persona, digamos, si lleva un patrón omnívoro, si consume igual proteínas de origen animal o solamente consume alimentos 100% basados en plantas, cómo aún así tú llevas una alimentación balanceada usando proteínas de origen vegetal. Es una parte de mucha educación, es una parte también, digamos, de compromiso del paciente o de la persona que viene a consulta para que también aprenda. Porque finalmente lo que vemos hoy en día en TikTok, en todas las redes sociales, son tendencias, son modas y siempre va a aparecer algo nuevo. Diani, antes de que continúes, que me llamó la atención algo que dijiste, y es que hay un tipo de alimentación en la que puede la persona basarse únicamente y 100% en vegetales. Sí. Pero hay una pregunta o hay una cuestión que muchas personas tienen, y ¿es posible dejar de comer proteína animal en la vida? O sea, yo puedo realmente ser, por ejemplo, que mi hija pequeña, que tiene 4 años, empiece una alimentación en la que no consume proteína animal, es decir, únicamente vegetales, únicamente granos, por ejemplo, que también es proteína, pero nada de carne, nada de pollo, nada de pescado, nada de huevos. ¿Eso es posible? ¿Va a crecer igual? ¿Le van a crecer los músculos, los huesos, el cerebro se le va a desarrollar igual? Por supuesto. Sí. Ahí es donde hay, obviamente, pues para eso hace uno un diseño de una pauta personalizada teniendo en cuenta las preferencias de la familia, ¿no? También lo hacen por convicción o por cualquier otra razón. Exacto. O, por ejemplo, tienen que ser llevados con alimentos que suplanten o que reemplacen las propiedades que traen, por ejemplo, las carnes rojas o estas proteínas. ¿Cómo sería? Como te digo, normalmente la percepción que hay de que si una persona lleva una alimentación 100% basada en plantas es como que solamente esa persona come ensaladas, y el mundo vegetal o el reino vegetal es tan rico en nutrientes que tú en el conjunto también y en la suma de varios elementos en un mismo plato puedes lograr también que esa persona consuma una cantidad proteica considerable. Como por ejemplo. Pero claro, ahí es donde uno entra a hacer ese diseño, ¿no? Okay. Y explicarle a la persona cuáles son las proteínas de origen vegetal que tienen mayor biodisponibilidad. Una de ellas es la soya, por ejemplo. Y la soya no es solamente como normalmente uno la relaciona con un polvo, ¿cierto? Como una leche de soya en polvo. La soya viene de muchas formas. La soya es una legumbre también, pero su biodisponibilidad es altísima. Entonces tú puedes, si bien consumir la soya en grano, es decir, como preparada como frijol, pero la puedes consumir de muchas maneras, por ejemplo en tofu, la puedes consumir también en fermentos, la puedes consumir también. ¿Y eso reemplazaría a qué, Diani? A la proteína, en el caso de... a la carne roja, por ejemplo. A la carne roja, por exacto. Ejemplo. Pero si yo quisiera empezar hoy, ¿debo hacer un proceso? O sea, es decir, ¿es progresivo el cambio o yo puedo mañana comenzar una dieta basada en plantas? Va a depender también de ti, pero también hay algo muy importante y tú lo hablabas ahorita con respecto al tema de la distensión. Sí. Y nosotros, claro, una alimentación muy rica en plantas, ¿qué pasa? Es muy rica en fibra. Claro. Fibra soluble y fibra insoluble. Entonces, de alguna manera, ¿quiénes son los encargados de ayudarnos a fermentar o ayudarnos a absorber esa fibra? ¿Ustedes saben? ¿Qué organismos o microorganismos se encargan de hacer eso en nuestro cuerpo? Bacterias. Las bacterias, exacto. Bueno, digamos que sí, nosotros estamos habitados por todas partes. Si nos hacen un escáner, nosotros somos puros microorganismos. Claro. ¿Cierto? Pero hay una gran población que habita en nosotros, que está en el colon específicamente, ahí es donde hay una gran diversidad. Son las bacterias buenas que dicen. Exacto, las bacterias buenas, que son nuestra microbiota. Esa microbiota intestinal es supremamente diversa y ciertas bacterias o ciertas poblaciones de esas bacterias se encargan de hacer ese proceso de fermentación para, de alguna manera, ayudarnos a absorber esa fibra. Sí. Y esa fibra lo que hace es darnos, claro, hay un proceso de fermentación, y en ese proceso de fermentación es que, claro, obtenemos también, nosotros creamos también gases como algo normal. Okay. El tema está cuando esas bacterias no están preparadas para una gran cantidad de fibra. Entonces allí uno, obvio, claro, analiza también la historia de la persona y lo va llevando progresivamente a que esa microbiota se vaya acostumbrando. Entonces hay una percepción de que si me caen mal los granos, yo tengo que dejarlos porque son invasivos para mí. Y no estoy de acuerdo con eso, porque lo que estás haciendo es desacostumbrar a esa población que de pronto, en tu caso, porque la microbiota es como una huella digital.
cada uno es única. Entonces, tu población que se encarga de hacer ese proceso de fermentación de ciertos almidones o de ciertos tipos de fibras solubles de pronto está deficiente por genética incluso. Claro. Y es que, por ejemplo, tú dices, ahora que mencionas los granos, muchas personas cuando van al médico, cuando van al doctor que tienen dolor de colon, lo primero que el doctor les dice es, ¿comiste grano? Debes de dejarlo. No puedes comer más granos. Por ejemplo, a mi mamá le sucede y ella, las zaragozas, los granos rojos, no los puede consumir. Se los quita. Pero como a ella le encantan, ella la agüita por encimita sin necesidad de consumir el grano, entonces ella rocía su arrocito y se lo come para por lo menos sentir el saborcito porque ella siente el gusto. Pero Diani, tú dices que no hay que, o sea, si el médico a veces, porque es verdad, o uno mismo dice, ay no, esto me sienta súper mal y uno los cancela totalmente. Tú dices que no porque volvemos de pronto un poquito flojo nuestro sistema y debería tolerarlos. Entonces, ¿cuál es la salida si no es dejarlos? Hacerlos de una manera muy progresiva, muy despacio. O sea, no hay que correr, hay que hacerlo despacio, pero obviamente ya en ese camino de uno de mucha exploración y de autoconocimiento, ya uno pues va viendo cuáles tolera mejor que otros y ya sabe, ¿cierto? Pues, o sea, consumirlos de a poquito. De a poquito, sí. Eso que está haciendo tu mamá es fantástico. Entonces, mezclarlo con un poquito de arroz o mezclarlo en purecito, pero también hacerle un tratado al grano previamente, es decir, que se remoje por bastante tiempo, porque muchas personas lo que hacen es, en el mismo día donde se van a comer los granos, enseguida para la olla de presión. Y hay que darle un espacio para que, de alguna manera, en contacto con agua y un medio ácido, que puede ser limón o bicarbonato de sodio, lo que haces es que ya estás ayudando a que la capita, que es la celulosa, la cáscara, que es lo más difícil de digerir, ya la naturaleza en ese proceso de fermentación, de ese proceso más despacio, hace que se tolere mucho mejor. Pero claro, no puedes llegar y enseguida comerte un platado gigante de frijoles, sino irlo haciendo progresivamente. Súper. Bueno, vamos a entrar ahora en un universo que es la moda actual, así como en algún momento fue moda y también estilo de vida ser vegetariano y ser vegano. Hoy de lo que se habla mucho, sobre todo en los gimnasios, es el tema de las alimentaciones o las dietas cetogénicas. Pero realmente, antes de entrar en materia, queremos saber y que producción nos muestre cuáles son los pros y los contras de este tipo de dietas. Pros y contras de la dieta keto. Empecemos por la parte buena. Es una dieta muy eficiente para perder peso y para quemar grasa. También entre sus beneficios está que te puede ayudar a controlar el apetito y antojo por los dulces y carbohidratos, que seamos sinceros, tenemos una adicción muy grande a ellos. Y también te puede ayudar a mejorar y regular tus niveles de triglicéridos y azúcar en sangre porque se controlan los picos de insulina. Pero ahora vamos con los contras. Puede ser que te cueste trabajo saber qué comer. Es normal porque estás quitando un grupo grande de alimentos que son los carbohidratos. También, por lo mismo y por el factor social, puede ser una dieta difícil de mantener en el tiempo. Y por último, si no la haces correctamente, puedes dañar tu salud o tener efecto rebote. Bueno, son muchas las inquietudes acerca de esta dieta, Diani. Qué bueno que te tenemos aquí, sobre todo porque lo poco que la mayoría de personas sabemos acerca de esa dieta es que se basa en grasas. Y por ejemplo, aquí en la costa caribe colombiana, para nosotros la grasa es el frito. Para nosotros la grasa es todo lo que, las empanadas, la carimañona, la arepa de huevo, que nos encanta. Entonces es lo primero que nosotros nos quitamos cuando queremos tener una alimentación saludable. Obviamente, si hablamos de grasa, también puede ser la tocineta, que es el bacon en una hamburguesa, que es delicioso, por ejemplo, o el chorizo. Pero nos asusta de todas formas. O sea, nosotros, o por lo menos yo tengo en mi consciente como que comer demasiado chorizo, comer demasiada tocineta, comer demasiado chicharrón no es saludable. Pero las personas que hacen este tipo de dietas, justamente eso es lo que comen porque dejan en cambio otro grupo de alimentos. ¿De qué se trata y qué es tener una dieta cetogénica? ¿Qué es esto? Y sobre todo si todo el mundo puede. Exacto. Bueno, ese es un tema de mucho debate, pero vámonos a ver qué es lo que dice la ciencia, ¿no? Digamos, en un principio, esta alimentación tipo cetogénica, para explicarles un poco en qué consiste una alimentación cetogénica, tú lo dijiste ahorita, y es que el gran porcentaje de los macronutrientes se enfoca mucho más en grasas, ¿no? Es un 70-75% de grasas en ese consumo de calorías o energías totales, y también se cuida ese 20-25% en las proteínas y el resto, ese 5% es carbohidratos. Entonces, ¿qué piensan ustedes también que le pasaría a esa microbiota que se alimenta principalmente de carbohidratos o de fibra? Entonces, una de las cosas, independiente, ¿no? Pues la persona siempre es, cuando alguien quiere llevar un patrón para
un patrón alimentario específico, la pregunta es ¿para qué? Si tú quieres bajar de peso, entonces, ¿por qué no llevar un patrón alimentario balanceado en el que, claro, sea un poco menos de lo que tú, en términos de energía, sea un poco menos de lo que tú necesitas, pero además también vigiles esos otros pilares? ¿Por qué no también hacer ejercicio o estimular a que esa persona haga, por ejemplo, pesas, que es un tipo de movimiento o ejercicio que ayuda muchísimo más a regular esa sensibilidad a la insulina, por ejemplo? Entonces, y también, por supuesto, va a ayudar en ese proceso también a balancear ese proceso energético. Entonces, no es solamente lo que comemos, como hablamos ahorita, sino también es el tipo de entrenamiento que hacemos. Okay. Y eso puede también ayudar a esa persona en esa pérdida de peso. Entonces, tú lo dijiste, no es un patrón fácil de llevar, no es sostenible, porque claro, nosotros estamos diseñados de alguna manera para consumir muchos más carbohidratos que grasas en nuestra alimentación. Y ahí vas a encontrar diferentes bandos y vas a encontrar que no, que en una alimentación mucho más primitiva se enfocaba mucho más en grasas y no es cierto. Al contrario, era mucho más complicado poder obtener esas fuentes de grasas. Correcto. Que hacían solo del cerdo, de hecho. Sí. Exacto. Y de hecho, nuestros papitos o abuelitos, mira que ellos dicen, nuestra alimentación es más saludable que lo que comen ahora, porque ellos comían de la finca, que lo que arrancaban, que la yuquita, que la papita, y todo era cocido, literal. El aceite hasta lo hacían ellos mismos, era más artesanal, o del cerdo, o del coco. Además, en los pueblos se comía mucho arroz de coco y ese era el aceite natural. Pero el aceite natural, ¿qué cantidad de aceite tiene un coco? Bueno, ¿será bien o será mal? Pues realmente la grasa del coco es una grasa buena, pero sigue siendo grasas saturadas. Claro. Siempre como hablamos en términos de moda, la gente, me acuerdo cuando surgió esta moda del aceite de coco, todo el mundo cocinaba, fritaba y hacía todo con aceite de coco. Resulta que sigue siendo un ácido graso omega 6. Entonces, para personas, por ejemplo, que tienen predisposiciones a nivel genético, con un LDL más elevado, quizás este patrón alimentario no sea el más adecuado para esta persona. Porque se basa en una persona con colesterol alto, de repente diciendo, no, como el doctor tal de TikTok dijo que comiéramos todos los días chicharrón, te estás matando. Pero cuando uno hace esa dieta cetogénica, o sea, que alguien la escoja es porque ¿qué quiere? ¿Cuál es el objetivo de alguien que busca esa dieta? Normalmente la mayoría de personas lo hace es por bajar de peso. Entonces, por eso te decía ahorita, ¿para qué la quieres hacer? Si es para bajar de peso, no tienes que ser tan extremo. Sí, te tienes que comprometer con tu proceso y contigo, con tu salud, etcétera, pero lo puedes hacer de esta manera, aprendiendo. Pero no por seguir una moda, de pronto vas a hacer una dieta cetogénica poniendo en riesgo además tu salud. Además que se dice mucho que la dieta cetogénica lo que hace es disminuirte los líquidos, lo que más bajas es aguas, del cuerpo expulsas, pero la grasa, la masa y el componente muscular sigue allí. Entonces, ¿ahí cómo lo logras? Bueno, ahí hay que, nuevamente, si tú vas a llevar un patrón cetogénico, porque yo nunca me voy hacia que esto es lo que es la verdad absoluta, ¿no? Porque también si existe este patrón, yo les iba a contar ahorita, es porque hace muchos años se dieron cuenta que en pacientes con epilepsia, un tipo de alimentación cetogénica basada, digamos, en puras grasitas, lo que hacía era reducir muchísimo más los episodios de chicos, de niños epilépticos. Y luego se empezaron a descubrir avances que ayudaban mucho también en ese proceso también de prevenir procesos neurodegenerativos. Entonces, puede ser que funcione para ciertas personas, para ciertas poblaciones que definitivamente sí tengan que llevar un patrón alimentario de estos, pero no todo el mundo va a beneficiarse y eso es importante saber y hacerlo con responsabilidad. Entonces, si es para bajar de peso, lo puedes hacer de muchas otras maneras porque hay que tener en cuenta todo. O sea, no solamente es voy a hacer una dieta cetogénica, sino, bueno, tú no vives solo o vives solo, puedes hacerlo. No es algo tan fácil tampoco de llevar. ¿Tienes hijos? ¿no? ¿Tus hijos qué requerimientos nutricionales tienen? Además que si trabajas, tienes que entonces hacer el esfuerzo de llevarte tu desayuno, tu almuerzo al trabajo. Un menú especial para ti. Es bastante comprometido. Claro. Y además eso a mí me termina pareciendo como insostenible, entre otras cosas. También. Yo te iba a preguntar, ¿hay personas que toman cetonas? También. Sí. ¿Esto tiene que ver con esa dieta cetogénica o es...? Sí, claro, pero realmente tienes que llevar ese patrón alimentario de una manera muy responsable y guiada para que puedas adaptarlo también a tu rutina. Y ahí habría que ver también cómo
de alguna manera también eso luego a largo plazo, qué afectaciones puede tener. Lo hablábamos ahorita, la microbiota se afecta muchísimo, entonces vemos episodios también de estreñimiento, de disbiosis, de alteraciones a nivel de la microbiota, que también luego de esta persona hacer esa dieta que bajó de peso, luego esa persona gana ese peso muy rápidamente y adicional se compromete su calidad de vida porque es una persona que luego no puede comer nada porque todo le inflama. No vale la pena, entonces ahí es donde uno tiene que entrar a evaluar. El tal efecto rebote. Exacto, el efecto rebote que nos llega de sorpresa si no estamos previendo antes de tomar algunas medidas, algunas dietas, qué es lo que puede pasar. Ese es el que más le después. pasa a las reinas de belleza. Ese es el que más. Porque Oigan, ellas se ponen chicas, en stop. Y ustedes ahorita estaban diciendo, Sole, tú mencionabas que justamente el tema de la dieta cetogénica nos ayuda como a expulsar muchos líquidos, es decir, que nos secamos. Y cuando generalmente queremos llegar a eso es porque queremos tener la chocolatina, ¿cierto? Y por ahí se dice que supuestamente el abdomen y la chocolatina se hacen en la cocina. Es por eso que tendremos aquí en Entre Mujeres una chef quien nos va a contar desde su experiencia, desde sus conocimientos en la cocina, cómo sería llevar una alimentación saludable para bajar de peso o para tener la chocolatina. Ya volvemos. Volvemos Entre Mujeres con el tema del día y son las diferentes dietas que podemos tener a lo largo de la vida si así lo decidimos. Por eso estamos hablando aquí con Diani acerca de la dieta cetogénica. Justamente estábamos conversando que de pronto a veces estamos en un reto, a veces queremos llegar a ciertas tallas porque nos vamos a casar y queremos entrar en algún vestido, tenemos algún evento importante. Y puede que de la mano de un profesional lleguemos a la dieta cetogénica justamente para bajar de peso. Hay personas que se someten a esta dieta por un rango de tiempo cortico, así con objetivos puntuales, o no es recomendable de esta forma. Yo no soy amiga realmente de hacer dieta, ¿no? O sea, para mí es importante encontrar un patrón al que tú te puedas adherir y tengas una amistad con los alimentos, porque a la larga están ahí para nutrirnos y es un acto cotidiano, es decir, cuántas veces comemos en el día y es como que no puede ser que sea
algo que nos martirice, algo en lo que pensemos que nos va a engordar, que nos va a hacer daño, sino más bien es elegir esos alimentos en conciencia para que nos nutran, para que nos den felicidad, porque también comemos por placer. Además que si tú decides hacer como una dieta o mantenerte saludable o tener un estilo de vida o un cuerpo, eso tiene que ser una alianza que tú hagas para toda la vida. Entonces, ¿por qué hacerlo solo por momentos? Exacto. Esto sucede mucho con las reinas de belleza, ¿sabes? Eso estaba Por el diciendo. compromiso de que viene el evento y de que tengo que estar preparada, seca, lista, regia divina y que el cuerpo tiene que estar 10 días. Me someto a unas dietas extremas. Peligrosas. Hay algunas que tú Y les además tomas sopas o algo peligrosa. así. Sí, solo toman agüitas, sopas, no sé qué, y o simplemente cancelan los líquidos y terminan teniendo riesgos en su salud porque al final del día terminan el proceso del concurso, del reinado al que estén participando y luego viene el efecto rebote. ¿Se acuerdan? O se engordan o vienen con el problemas de estreñimiento, problemas de riñones y demás. ¿Se acuerdan de la dieta esa, dije, de la piña y el atún? Muy común en las reinas. Nunca la Ok. han escuchado. O por No lo hagan en casa, por No, favor. no, ¿y sabes cuál dieta también o cuál mujer, quién atravesó por una situación bastante difícil? Harnaz, una Miss Universo de India, que hace poco ella fue, le hicieron mucho bullying porque estuvo muy gordita durante el proceso, luego de que fue Miss Universo, pero se dice que ella era alérgica a la glucosa, pero básicamente hay otras teorías que dicen que ella se puso como en stop. O sea, ella hizo una dieta demasiado extrema para participar por su Miss Universe India y estuvo bastante delgada y el cuerpo, entre muchas comillas, 10 de 10. Pero una vez ella pasó ese proceso, se cumplieron los meses y luego fue Miss Universo, como la dieta no era para largo plazo, sino para corto plazo, vino ese efecto rebote. Y fue cuando alcanzó una talla bastante grande y recibió bullying de Diosito, todas menos sus mal, yo no pares. soy reina. Pero a propósito de eso, hay algo que yo quiero conversar y no sé si lo hacemos después. Sí, lo vamos a hacer Dale. ahora mismo, pero con otra invitada aquí que se suma a esta conversación que es indispensable, porque si bien uno quiere tener una alimentación saludable, también tiene que tener una buena relación con la cocina y conocer los alimentos, conocer ciertas recetas, ¿por qué no? Así que vamos a darle la bienvenida a Lina Urueta, nuestra chef de hoy aquí en Entre Mujeres. Hola, Lina, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Lina, bienvenida. Preciosa, bienvenida. ¿Cómo estás? Lina también se metió en el, No, yo estoy así en el como... mood de los colores. Como, bueno, aquí una banderita colorida dentro de este ramillete hermoso de mujeres. Sí, ahora a mí me encantaría, ahora que las tenemos a las dos, sí poder llegar a lo que quería comentar, y es que yo tenía una, digamos, como una percepción de lo que era alimentarme, y puedo decir que fue un antes y un después, ni siquiera con mi enfermedad, sino cuando me convertí en mamá. Cuando me convertí en mamá dije, ok, ¿con qué estoy alimentando a mis hijos? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y cuál fue como ese pico que me llevó a realmente tener mucha conciencia de lo que había en mi despensa de familia? Y es que mi hija comenzó a ser intolerante a los dulces. Y yo pensaba que era porque solo eran los dulces tipo las azucaritas, las bobaditas, y no me di cuenta, por ejemplo, que estaban consumiendo mucho pan, que estaban cometiendo muchas cosas que para ella, dentro de su forma de registrar la comida, de poder hacer ese metabolismo, lo hacía hacia aumentar sus niveles de insulina. Y el doctor me dijo, Gloria, la única forma de que la niña está en el momento preciso para que tú puedas cambiar su alimentación, sea más consciente y no tengas que medicarla, no tengas después una posible diabetes, no tengas después otras cosas muy peligrosas para su salud, es que seas consciente de lo que comes. Y él le decía, pero doctor, eso es muy difícil, ¿cómo soy yo consciente de lo que como? Y él me decía, pues Gloria, yo creería que es más fácil de lo que crees. Y aquí es que quiero preguntarle a Lina, tienes que saber si alimenta o no. Si alimenta o no. Y yo decía, ok. Él me decía, ¿un yogur te alimenta o no? Depende de cuál consumas. Un embutido, ¿te alimenta o no te alimenta? Depende de cuál consumas. El queso te alimenta. Me puso a pensar. Claro, y además que hay una diferencia entre lo que te alimenta y lo que te harta, hablándolo así como muy coloquialmente. Lo que te ¿no? nutre. Claramente, lo que te porque llena, lo que te hace el sentir pan saciado. con la gaseosa te deja harto, por Sí, supuesto que igual sí. que el arroz chino. Pero te está alimentando. Ay, Lina, ¿cómo sabemos nosotros, por ejemplo, para tener esa alimentación consciente y tomarle gusto a comer, porque es un placer, lo ha dicho Diana, si no es, por ejemplo, cuando nosotros mismos preparamos lo que sabemos o si tenemos conciencia de qué alimenta y qué no? Bueno, desde mi punto de vista, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Diani, pero mi alimentación es basada en plantas, 100%.
Entonces yo tengo como otra visión de lo que nutre y de lo que no nutre. Vale. Nosotros vemos la alimentación de una manera más holística. Tú eres vegetariana. Yo llevo una alimentación a base de plantas. O sea, vegana. No es lo mismo. Ok. Yo quiero Sin etiquetas. Ok. aclararles el tema porque una alimentación a base de plantas es solo una parte de lo que es el veganismo. Ok. La alimentación a base de plantas es solamente la parte alimenticia y cuando se habla de nutrición, como dijo Diani, se debe hablar de alimentación a base de plantas. Ok. Entonces el veganismo y una dieta keto no son equiparables, están como Extremos. no están en extremos porque de hecho, Diani puede decirlo, se puede hacer una alimentación, una dieta cetogénica a base de plantas. Sí, es cierto. Se puede. Sí, es. Y de hecho, ¿qué es lo que es más recomendable? Porque así tendrías un consumo alto de grasas poliinsaturadas, monoinsaturadas, aguacate, que es más o menos similar a lo que es la dieta mediterránea. Ok. ¿Ok? Entonces, una cosa no pelea con la otra, pero hay que hacer como la separación. No tienen como mucho que ver el tema del veganismo con solo la alimentación. Entonces, bueno, ahí en ese caso hay como cierta, no sé cómo decirlo, cierta ignorancia sobre el tema, pero nosotros comemos de todo. O sea, todo lo que tú te puedas imaginar existe en versión a base de plantas. O sea, pero por ejemplo, ¿y por qué tomar la decisión o en qué momento tú tomaste la decisión de tener esa alimentación en base de plantas y no como normalmente estamos acostumbrados a ver con las proteínas y con los animales? Ok, bueno, yo empecé leyéndome un libro que es uno de los estudios más grandes de nutrición que se ha hecho, que se llama El estudio de China, del Dr. T. Colin Campbell. Y bueno, ese libro me dejó ciertas enseñanzas sobre nutrición y luego acudí a donde una doctora y esa doctora me dijo que sería ideal cambiarme una alimentación a base de plantas. Y entonces eso hice y de repente como en el 2018 empezaron a llegar a mí un montón de documentales, de libros que me mostraron ciertas cosas más allá de solo la nutrición. Entonces yo empecé haciéndolo como por un tema de salud, De salud. pero terminé en otra cuestión. Un estilo de vida. Yo quiero llegar a un punto aquí porque sé que son muchas las señoras que hasta ahora nos ven y que cocinan y que tienen sus tradiciones y que están casadas con ciertos platos que jamás cambiarían, pero que digamos que son esas señoras que también van al médico y les dicen, ojo, que usted tiene el colesterol alto, hay que bajarle a los carbos, y son esas señoras tercas como mis abuelitas en su época, que por nada del mundo dejaban su arepa de huevo, por nada del mundo dejaban en la mañana de pronto el café con un montón de azúcar, con la leche de vaca. Entonces a esas señoras quiero que nosotras intentemos convencerlas un poquito o hablarles un poquito desde tu experiencia, Diani, como nutricionista y la tuya, Lini, como chef, y que les digamos qué es lo básico. O sea, no es tan difícil como ustedes lo dicen, pero ¿por dónde se empieza? Es decir, en la cocina, por ejemplo, ¿qué de pronto es fácil suprimir y por cuáles alimentos deberíamos irnos hoy si queremos llevar una alimentación balanceada y saludable, que sea compatible con un colesterol en un buen nivel? Sobre todo porque dicen, es que yo tengo 70 años, mi hijita, alimentándome así, ¿ya para qué? Exacto, y no se trata de eso, nunca es tarde. Yo creo que, como dice Diana, que me encanta porque yo le creo todo lo que dice, estoy de acuerdo. Hay muchas recetas que realmente se pueden llevar al mundo de las plantas o para el que no lleve una alimentación a base de plantas, que para mí es lo ideal. He llegado a esa conclusión. Es fácil, por ejemplo, yo no como huevos, entonces hay un reemplazo que se puede hacer con tofu, que incluso tiene más proteína. No, pero la señora que come tradicional, costeña, casa de familia costeña, un desayuno, un almuerzo y una cena, ¿cómo sería saludable? Es decir, digamos que ella se come su huevo, digamos que ella no va a dejar su arroz en el almuerzo y digamos que en la cena también se va a comer un carbo. Pero ¿cómo se le puede diseñar un día de alimentación a una familia costeña que quiere comer saludable? Desde la cocina. Bueno, básicamente eso. De hecho, es que lo que les quiero ilustrar es que en Barranquilla estamos teniendo, yo desde hace mucho tiempo estoy produciendo quesos, proteínas vegetales, hay marcas costeñas de tofu estilo queso costeño, que los precios son bastante asequibles, entonces yo me desayunaría una arepa. Yo no tengo problema alguno con el carbohidrato, me parece que es necesario, en mi estilo de vida tiene que haber carbohidratos. Una arepa, podrías comerte tu
tu proteína de la que tú elijas, las legumbres, que mucha gente tiende a decir, ay, pero es que los sustitutos a base de plantas son súper caros, pero en realidad las legumbres, los frutos secos, algunos son, bueno, el maní no es un fruto seco, pero es una legumbre y es económico. También está el carbe, que lo consigues en la tienda y es una proteína de soya súper llena de, tiene casi todos los aminoácidos esenciales. Yo utilizaría todo eso, las verduras de siempre, el tomate, la cebolla. Yo Diani, trabajaría con eso. Una propuesta de un almuerzo costeño saludable. Arroz con frijoles, con carne molida, puede ser. Carne, en el caso también, digamos, de llevar un patrón 100% basado en plantas. Yo no llevo un patrón 100% basado en plantas porque también consumo proteínas de origen animal, pero aún así siempre enseño la importancia de incluir gran variedad de alimentos basados en plantas, por lo mismo que les expliqué, porque al darle esos elementos a nuestra microbiota, ese proceso de fermentación que hablábamos ahorita, que sí, que puede ser que a veces me den gases, después de ese proceso hay un proceso maravilloso. Y es que esas bacterias nos regalan un producto que se llaman los ácidos grasos de cadena corta. Okay. El butirato es uno de ellos y tiene poderes incluso antiinflamatorios a nivel sistémico, pero especialmente a nivel de nuestro tracto digestivo, de nuestro tracto intestinal. Y ese moquito, nosotros tenemos como una mucosa digestiva, una mucosa intestinal, está de alguna manera también como se construye para mantener nuestro colon saludable, se construye a base de esos ácidos grasos también. Entonces, consumir esto que es tan básico para el ser humano, o sea, para los costeños, ¿no? La yuca, el ñame, el plátano, es súper, sobre todo el guineo verde que nosotros lo usamos mucho en el cayeye, por ejemplo, o en la cabeza de gato. Ese cayeye, ustedes no se imaginan lo que hay detrás. Claro, no le vamos a poner, a eso sería una transición, no ponerle el pocotón de mantequilla y queso rallado, sino ponle un poquitico full hogao, porque es que el hogao es tomate y cebolla. Claro. Además, son fitonutrientes, es fibra adicional, pero el guineo verde tiene almidón resistente. Es un tipo de fibra soluble que va a nutrir a las bacterias de la microbiota. Entonces, alimentos como esos, claro, evitar fritarlo, sí, porque por la fritura obtenemos también mucha más ingesta energética que no nos va a dejar usar esas mismas grasitas que necesitamos usar de nuestro propio cuerpo. Ya eso, darle más grasas en exageración, pues lo que va a hacer es inhibir ese mismo proceso y si yo quiero bajar de peso o reducir mis niveles de colesterol. Yo estaba viendo que días un video que me pareció súper interesante porque eran ideas como fáciles para ir cambiando hábitos, pero no sentir que estabas impactando demasiado tu vida o que estaba siendo muy difícil para ti. Entonces, yo me acuerdo que la señora decía, por ejemplo, si te gusta comer huevo frito, pues no lo frías literal en aceite que queda enchumbado y que la gente así literal se lo ponía sobre el plato, sino, por ejemplo, intenta cocinarlo. No, pero es que a mí me gusta frito. Bueno, intenta con mantequilla ghee, no con mantequilla tradicional o no en el aceite como tal. El otro día vi, dije, con agua. Pequeños. O en el sartencito antiadherente, solo que no se pega y allí no queda como a vaporcito, tapadito. O, por ejemplo, intenta con, de verdad, huevo duro, que también podrías tomar la opción, pero es pequeños cambios. Por ejemplo, no, que yo no sé comer arroz sin cucayo y para el que me haga cucayo yo tengo que echarle un montón de aceite. Oye, no, mira, te va a dar a cucayo igual si usas menos aceite. Pero exacto, porque son creencias, literal. Sí, pero hablando del cucayo, dicen que eso es uno de los alimentos más dañinos. ¿Qué tan cierto o qué tan mito es eso? Sí, no es un mito. Realmente los alimentos quemados tienen un componente que se llaman los productos de glicación avanzada. Entonces, esos productos de glicación avanzada no es el cucayito que se te forma, que es el pegadito, sino ya cuando está quemado. Demasiado. Cuando está quemado. Los alimentos quemados, los alimentos que... bueno, ahí también hay una dualidad con el tema del air fryer, pero no voy a entrar en detalle. Yo iba a preguntarte eso, esa era mi siguiente pregunta. Yo creo que sí deberíamos entrar en detalles porque necesitamos saberlo porque es un producto que todo el mundo está comprando. Y es la moda. Es la moda y están metiendo por los ojos. Sí. Y creemos que es el reemplazo de freír. Entonces, además, para las flojas. Ya no freímos en el aceite, sino que freímos en el aire con un air fryer, con una freidora de aire. Incluso se puede hacer arepa de huevo saludable. Ya la he hecho y queda rica. Pero sí sé que hay muchas teorías acerca de que puede ser dañina.
el uso de estas freidoras. ¿Qué es lo que pasa y cuál es la controversia con este aparato electrónico de la cocina? No, más que todo es que cuando nosotros cocinamos en humedad, que eso también pues lo debe saber Lina, cuando nosotros cocinamos en humedad retenemos mucho más los nutrientes. Cuando cocinas en deshidratación o en fritura, que es lo que normalmente pasa en los paquetes, en papas fritas, etcétera, en las frituras, normalmente vas a aumentar esa prevalencia, va a haber una prevalencia de esos productos de glicación avanzada que son inflamatorios. Entonces, para personas con LDL alto, para personas con alguna condición inflamatoria de base a nivel sistémico, intestinal, etcétera, no es conveniente que todo el tiempo, ojo, esto también se evalúa dentro de los hábitos de la persona. Si la persona pues va a pasar de un patacón frito a un patacón en el fryer, es maravilloso, ¿sí me entiendes? Porque Pero estás mejorando la calidad. No entendí, háblame en español, no entendí por qué es mala la freidora de aire. Pero no es que sea mala, es la frecuencia, porque tú puedes utilizar las dos cosas. Y la idea es que utilices también alimentos que conserven su humedad. Okay. Por ejemplo, las preparaciones al vapor te van a conservar mucho más la cantidad de nutrientes o de vitaminas. O sea, pierde nutrientes el alimento por deshidratarlo lo deshidratas, tanto. Claro, pierde. Eso era lo que yo quería entender. Pero en cosas como, por ejemplo, el chicharrón. Ajá. O sea, cuando tú metes el pedacito de cerdo para hacer chicharrón, ¿no sería mejor hacerlo en air fryer, que le saca mucho más ese graserillo a que lo fritas? Y queda divino. Pues sí, claro. En ese caso puntual, sí. Sí, en esos casos puntuales, como te decía, cambiar un patacón frito por un patacón en air fryer. Es mejor deshidratado que lleno de aceite. Claro, decir tú. eso sí, pero como de pronto es como, no todo lo hagas en air fryer. También usa preparaciones que retengan la humedad. Y si uno lo fritaría en la misma grasita del cerdo, ¿sigue siendo más saludable en la máquina de aire? La cara de ella. Depende de la frecuencia, o sea... Más húmedos, cocidos, Dani. Cocina la papita, cocina el platanito. Pero igual, un día que te vayas a comer, o sea, es muy diferente que sea algo ya constante a que un tipcito en teoría uno no come chicharrón todos los días. Bicarbonato al chicharrón cuando lo metemos en la máquina de aire. Ponerle bicarbonato queda súper más crujiente. Sí, verdad. Inténtenlo en casa. No Mira, ¿qué opinas de esta preparación? ¿O cómo es la manera más... Porque yo digo que no tenía air fryer, Dios mío. No, ¿qué hago yo? Sí, sí tengo. ¿Cuál es la manera más saludable de hacer chicharrón? Sí, yo la uso. No, yo no como chicharrón. No, tú no, pero la gente que comemos chicharrón, ¿cuál es la manera desde la cocina? Tú que eres chef, No, la es manera que más yo, saludable de comerla? yo quería hablarles más de la alimentación a base de plantas, porque ese es mi campo, ¿no? Entonces, no te podría decir cómo... Tú ni siquiera yo me encantaría hablarles de las opciones que hay de proteínas a base de plantas súper deliciosas. ¿Cuál es que una, por podrían reemplazar? Tú puedes conseguir hoy en día de todo, salchichas, yo misma las hago. Hay pollo, hay pescado, está el tofu, podrías hacer un chicharrón con carbe, que yo lo hago. ¿Y sabe igual? Te pregunto. No todo sabe exactamente igual, pero como les contaba, es una decisión más allá de la alimentación. O sea, digamos que de pronto dentro de sus componentes nutricionales se puede reemplazar, pero el sabor y la sensación de tu comer chicharrón no la reemplazarías con esos componentes nutricionales con los cuales tú reemplazas aparentemente el chicharrón a base de vegetales. Mira, es que en la cocina tenemos, en la cocina a base de plantas, que yo le digo la cocina de la imitación, hacemos muchísimas cosas súper parecidas, pero el tema de nutricional no tiene tanto que ver ahí. Yo, por ejemplo, hago una tocineta con coco que me queda espectacular. También puedes utilizar el carbe. Pero, por ejemplo, ¿dónde estaría entonces la similitud para yo decir? Yo, por ejemplo, que yo no estoy acostumbrada a comer tan saludable como tú, con alimentos a base de plantas, ¿cómo reemplazaría yo ese chicharrón que me encanta tanto o esa tocineta? Y yo decir, bueno, pero si yo me como esto, quizás le voy a encontrar propiedades parecidas en sabor, en textura. ¿Qué es lo que lo reemplaza? No, yo hago una tocineta con carbe, que es proteína de soya texturizada, lleva salsa de soya, tiene también un producto que se llama extracto de levadura que le da el umami, que es ese sabor que uno dice... Eso existe en el reino vegetal, en los champiñones, en los tomates, que es esa cosa que uno dice y queda súper idéntico a la tocineta, que sería parecido al chicharrón, y eso lo utilizamos para ponerlo encima de papas, para hacer macarrones con queso vegano.
Bueno, estoy demasiado curiosa porque cada vez que ella dice carpe, yo digo, ¿qué es eso? ¿Verdad? Yo también. Y estaba buscando. ¿Cuál es la apariencia del carpe? Sí, estaba buscando en mi celular y quiero saber si es como esto. ¿Es esto que parece como un bambú? No. El carpe es proteína, esa es una marca. ¿Y de dónde proviene el carpe? El nombre original es proteína texturizada de soya. Es como una carne molida, tú la ves, la hidratas y se ve como una carne molida. Con eso tú puedes hacer infinidad de cosas. Está el seitán, que es la proteína del trigo, que es... Creo que una vez probé ese carpe pensando que era otra cosa. Y la proteína de trigo es consumida desde tiempos ancestrales en Asia. Pero la gente ahora tiene el tema del gluten y sí, a algunas personas le cae mal, pero llevamos miles de años consumiendo trigo. Y con ese carpe, por ejemplo, podrías hacer también las salchichas. Sí, yo hago todo tipo de cosas. Wow. Embutidos, salchichas, estilo pollo de origen vegetal y los quesos que se hacen con nueces y hay todo tipo de marcas en el mercado también. Universo. Sí, es un universo distinto al que les quería hablar, que es a lo que yo me dedico, que la gente de pronto no está tan consciente. Y en Barranquilla tenemos marcas que hacen tofu, que puede ser un reemplazo del queso costeño, que hacen proteínas de todo tipo, bueno, muchísimas cosas de origen vegetal que puede ser incluso más saludable y más económico. O sea, lo que sí está claro aquí es que quizás es ponerle un poquito de creatividad, tener una buena relación con la comida, interesarse por la cocina, porque indiscutiblemente se requiere de ciertas recetas, de ciertos alimentos, y bueno, de ponerse creativo y jugar para poder reemplazar ciertos alimentos dañinos por ciertos alimentos que serían su equivalente y en una versión saludable. Sí es posible. Estamos llegando ya al final del programa, pero quiero... Lastimosamente, Diani, quiero que le dejemos un mensaje a todas esas familias, a todas esas mujeres y a todas esas personas que tienen como esa relación con los alimentos ahí como embolatada y que definitivamente a veces dicen, ay, ¿sabes qué? Ya yo me voy a comer lo que me provoque, yo voy a dejar este asunto así, ya después yo veo el otro mes empiezo la dieta. O que salten de dieta en dieta. Exacto. Bueno, ahí es muy importante, como les dije al inicio de este programa, que no solamente nuestra energía puede y debe estar enfocada en la alimentación. La alimentación, obviamente, es un factor supremamente importante, pero también si de crear hábitos sostenibles y saludables, estamos hablando también de eso, también podemos ocupar nuestra energía en caminar, por ejemplo, o en hacer algún tipo de actividad o de 100%. Movimiento. No necesariamente es inscribirnos a un gimnasio, podemos caminar en el parque, podemos inscribirnos a una clase de baile, también ese contacto con la naturaleza, también tener esos espacios de regulación, porque todo el tiempo estamos en esto, ¿no? Hoy en día nuestro ritmo es muy acelerado y nuestro cuerpo también necesita encontrar ese estado de calma. Y muchas veces en ese estrés constante lo que hacemos es acudir a alimentos altamente apetecibles para regular un poco ese cortisol, ¿no? De alguna manera, por eso les decía, la comida es placer y eso es algo necesario. Sí. Pero también hasta dónde obviamente estamos consumiendo comida demasiado hiperpalatable que nos está alejando de consumir o de volver mucho más al origen de nuestra nutrición, consumiendo frijoles, consumiendo alimentos basados en plantas, variedad de ellos, frutas, verduras, guineo verde, plátano verde, yuca, ñame, plátano, papa, arroz. Se trata de un equilibrio. Y sí queremos dejarles claro, tampoco se trata de dejar la arepita de huevo y el chicharrón de por vida, porque también se trata de justamente encontrar el equilibrio y saber, óyeme, lo que más hace impacto y genera un impacto es el 80% de mi alimentación y tengo un 20% de flexibilidad que no es la que va a generar tanto impacto porque es la minoría de lo que consumo. Chicas, muchísimas gracias. Así llegamos al final del programa de hoy. A nuestras invitadas, gracias. A ustedes, televidentes, gracias por acompañarnos y nos vemos mañana aquí en Entre Mujeres. ¡Chao, amores! Telecaribe, uniendo la región.